Señor, nos acercamos una vez más a ti pidiendo que tu Espíritu nos guíe. Oh Señor, que tu verdad sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Que esta mañana, Señor, tu palabra penetre en nuestras almas, trayendo convicción, consuelo y también salvación. Haznos obedientes a tu voluntad, para tu gloria y para nuestra edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Y podemos dejar nuestras Biblias abiertas en el Salmo 91. Salmo 91. Ahora, yo creo que podemos decir que vivimos en tiempos aterradores. Ahora, cuando leemos o cuando vemos las noticias, el periódico, bueno, los que leen el periódico todavía, los que ven por internet o por la televisión las noticias, el peligro parece acechar por todas partes. Ya las escuelas no son seguras, ni los hogares son seguros. ¿Cuántos tienen sistemas de alarma y sistemas de protección en sus hogares para tener una sensación de seguridad? Hay personas, y después del COVID, todo se volvió como más aterrador. Hay personas que salen a buscar el correo con guantes, con mascarillas, porque les da miedo el infectarse de algo. Hay miedo en la sociedad. Y sería insensato negar que los peligros son reales. No podemos decir que no son reales, son reales. Es una realidad. Sin embargo, como creyentes, no debemos vivir en un estado de constante temor. Aunque no somos inmunes a los peligros de este mundo, como creyentes podemos caminar con los ojos abiertos a esa realidad, pero al mismo tiempo también disfrutar de una paz y de una confianza en medio de esta época malvada. El Dios que nos guarda eternamente es también ese Dios que nos guarda hoy, que nos guarda ahora. Nuestro Dios nunca duerme, nuestro Dios nunca se cansa. Como declara otro salmo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso que no temeremos. ¿Verdad? Y el Salmo 91, el Salmo que leímos, desarrolla esta seguridad, esta realidad de que podemos tener esta seguridad como creyentes. Podemos disfrutar paz y tranquilidad en medio de un mundo malvado y lleno de terrores. Este salmo es un recordatorio del poder salvador, del poder protector y del poder fortalecedor de Dios. Nos habla de cómo Dios acompaña a su pueblo en medio de las pruebas, en medio de los terrores, en medio de las tentaciones de esta vida. Y aunque el autor del salmo es anónimo, la tradición lo atribuye a Moisés. A Moisés, el hombre de Dios. Y su experiencia y su predicación reflejan claramente el mensaje de este salmo, ¿verdad? Que nuestro Dios es nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, como cantamos hoy. Y debajo de nosotros están sus brazos eternos. Y durante su vida, la vida de Moisés, llena de constantes peligros, llena de dificultades, Moisés nunca estuvo sin la presencia de Dios. Él no quiso ir sin la presencia de Dios, sin su provisión, sin la protección de Dios. Y este salmo es una expresión de fe en su mejor forma. ¿De qué es la fe? ¿Cómo se vive la fe? ¿Verdad? Si logramos vivir en el espíritu de este salmo, seríamos valientes en todas las circunstancias de esta vida. Y tal vez sin miedo no sea la mejor expresión, pues no debemos vivir sin temor, pero debemos de dirigir nuestro temor ¿a quién? A Dios. A Dios, sobre todas las cosas.
pero sí podemos vivir sin miedo a las circunstancias y peligros de este mundo. Como dice Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la confianza que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se presentan para el pueblo de Dios no es un simple consuelo superficial. Es una realidad que podemos experimentar al enfocar nuestro corazón y nuestras mentes en el Señor. Y hoy, al reflexionar sobre este texto familiar, quiero destacar 3 puntos sencillos sobre cómo el Señor es nuestro fundamento para nuestra seguridad en este mundo lleno de maldad. El Señor es el fundamento de nuestra seguridad. El salmista pregunta, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Sin un fundamento no hay esperanza. Pero el salmista también declara que el Señor es nuestro santo templo, nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro trono, y que Él está en el cielo. Así que incluso en estos días inciertos, malvados, si fijamos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, todo estará bien. Así que primero que todo, punto número 1, podemos decir que podemos estar tranquilos al darnos cuenta de que su persona es nuestra cordura. Punto número 1, su persona es nuestra cordura. Su misma persona, la persona de nuestro Dios, es la base para nuestra cordura y nuestra sanidad en este mundo absurdo. Vivimos en un mundo donde muchas cosas no tienen sentido, donde todos los eventos que suceden a nuestro alrededor nos desconciertan, porque a veces no sabemos las causas que están pasando y por qué pasan. Mientras vemos a nuestro alrededor, podemos decir que el mundo se está volviendo cada vez más desquiciado, más loco. Pero digo que si vemos al Señor tal como Él es, tal como Él se revela a nosotros, eso nos va a dar cordura. Eso nos da sanidad. Él es nuestra cordura en este mundo. Y consideremos la realidad de lo que Dios es para nosotros. Y al comenzar con este texto inspirado ante nosotros, vemos que nuestra atención, el salmista dirige nuestra atención a los títulos que nos apuntan a la persona de Dios, a varios títulos o varios nombres de Dios. Y los títulos que aparecen en la Escritura nunca se usan de manera casual, nunca es una preferencia del autor. Los títulos divinos siempre son parte de la revelación de Dios, son parte de la verdad que añade mucho a nuestra comprensión de lo que Dios está revelando. Y siempre debemos prestar atención a los nombres de Dios. ¿Qué significan los nombres de Dios? A los títulos de Dios que la Escritura revela en el contexto en que se revelan. Y en estos versículos iniciales del Salmo 91 hay 4 títulos diferentes de nuestro Dios que nos enseñan verdades notables que deberían ser la base para nuestra cordura en este mundo. Primero, podemos decir que Dios es el Altísimo, como dice el texto, el que habita al abrigo del Altísimo. Y eso habla de que Él es el dueño de todo, de que Él nos posee. Eso habla de que debemos encontrar confianza en Él, que deberíamos encontrar algún grado de cordura en el hecho de que pertenecemos a ese Dios Altísimo. Nos encontramos con esta expresión por primera vez en Génesis capítulo 14, donde encontramos que este Dios Altísimo es el poseedor del cielo y de la tierra. Él lo posee todo, como el Dios Altísimo, Él es el dueño, Él es el poseedor de todo en el cielo y en la tierra, y al ser el dueño de lo que posee, Él cuida de lo que es suyo. Él se encargará de cuidar lo que le pertenece. Y eso nos trae confianza. Eso trae confianza. Darnos cuenta de que como pueblo de Dios, no solamente le pertenecemos por virtud de la creación, sino también por ser parte de su pueblo elegido. Somos suyos primero por virtud de la creación. No hay nada en este mundo que no le pertenezca. El ganado de mil colinas le pertenece.
Toda la riqueza de cada mina le pertenece. Cada criatura en este planeta es parte de su posesión, pero aún así, la Escritura declara que no solamente somos suyos por virtud de habernos creado, sino que somos suyos por virtud de habernos redimido. Somos doblemente suyos. Y la Escritura designa al pueblo de Dios como esa posesión valiosa. Pero somos ese tesoro peculiar, somos esa posesión especial que le pertenece al Señor. Somos especiales para Él, somos las joyas, sus joyas, como declara Malaquías 3:17. Las joyas que le pertenecen al Señor. Y aquellos que tienen joyas, ¿cómo cuidan sus joyas valiosas? Las ponen en lugares, ¿verdad? Con llave, que no se las roben, en lugares especiales porque son costosas y son especiales. Somos ese pueblo especial para Dios, pertenecemos al Señor, no solamente entonces por virtud de la creación, sino por el hecho de que Él nos ha redimido, nos ha comprado, dice la palabra, con su preciosa sangre. Somos especiales para Él, somos su posesión valiosa, su tesoro real, y por lo tanto somos el objeto de su cuidado especial, el objeto de su interés especial. Y eso causa confianza, eso causa seguridad. Esas cosas son preciadas para Él, ¿verdad? Otra vez, cuidamos con mucha atención las cosas que consideramos nuestro tesoro. Y Dios nos cuida de esa manera. Somos su pueblo especial, su posesión valiosa. Y cuando lo reconocemos como aquel que nos posee, cuando nos damos cuenta que le pertenecemos, nosotros como el salmista vamos a habitar en el lugar secreto del Altísimo. Vamos a morar en su seguridad, en su fortaleza. Tomaremos nuestro lugar de permanencia y vamos a habitar en ese lugar. Y aquí el verbo que se describe para habitar, habla de algo que es constante, algo que es continuo, algo que no se detiene. Aquel que le pertenece a Dios habita o reside en ese lugar secreto, en ese escondite, en ese asilo, que es el Dios Altísimo mismo. Este lugar, por lo tanto, es inaccesible para cualquier enemigo. Es el lugar que está fuera del alcance de aquellos que buscan hacernos daño. Y allí, donde Él nos mantiene a salvo, en ese lugar más apropiado, ese lugar más apropiado para el creyente. Y esto tiene implicaciones espirituales, ¿verdad? Ya que nos encontramos habitando en Él en un sentido espiritual. Estamos en Cristo y por lo tanto estamos disfrutando de todos los privilegios de esas bendiciones espirituales. Y eso es cierto. Y es una verdad maravillosa cuando el creyente entiende esa realidad. Y eso nos mantiene cuerdos en un mundo desquiciado. Eso nos mantiene cuerdos cuando todo parezca desmoronarse a nuestro alrededor. Nos mantendrá cuerdos cuando descansamos en la verdad de que el Dios Altísimo nos posee, de que le pertenecemos. Y por lo tanto, en su mano conoceremos la seguridad y la protección de su propia persona. Él nos posee. Pero en segundo lugar, en este punto número 1, no solamente Él nos posee, sino que nos sostiene. El texto dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí tenemos otro título de Dios, ¿verdad? El Omnipotente, el Todopoderoso, es aquel que provee, aquel que alimenta, aquel que es absolutamente suficiente para cada necesidad de su pueblo, ¿verdad? Ese es el título que los patriarcas experimentaron. ¿Recuerdan la declaración que Dios le dio a Moisés allí en la zarza ardiente, que fue por el nombre Shaddai, Dios Todopoderoso, que fue experimentado por los patriarcas, por Abraham, por Isaac y por Jacob, aquellos que fueron los receptores de esa promesa del pacto, aquellos que recibieron esa palabra de Dios
que parecía desafiar toda explicación natural. ¿Verdad? Dios está allí con Abraham, ¿se acuerdan? Y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Los que desciendan de ti serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ¿cuál era el problema? Abraham era anciano, estaba casado con una anciana y no había ninguna descendencia alguna. Todo parecía contrario a la capacidad misma de que esa palabra se cumpliera. Pero fue el Shaddai, fue el Dios Todopoderoso quien dio esa promesa. Y con esa promesa vino el poder que desafiaba toda comprensión humana. Con esa promesa vino el poder que desafiaba la capacidad humana para entenderlo, para hacer algo. Pero, ¿qué era imposible para este Dios para que pudiera cumplir su promesa? Nada. Este Dios que era el sustentador, este Dios que era el proveedor de su pueblo, que tenía los recursos y tenía el corazón y tenía la voluntad de suplir cada necesidad de su pueblo, cumple sus promesas. Y aquellos que habitan en el lugar secreto del Altísimo encontrarán su morada permanente bajo la sombra del Todopoderoso. Bajo su protección. Moraremos bajo su protección y encontraremos paz y descanso para nuestras almas. Y aquí la imagen es pasar la noche, ¿verdad? Si hay algo que da miedo es la noche, la oscuridad, lo que nos pueden hacernos mientras estamos dormidos. Y aquí la imagen es como de un huésped que entra al hogar del anfitrión. Y en esta cultura, el anfitrión tenía toda la responsabilidad y asumía toda la responsabilidad del cuidado, de la provisión y de la protección de aquel que venía bajo la sombra de su hogar. Era su responsabilidad suplir cada necesidad y mantenerlo lejos del peligro. Así que, como creyentes, hemos entrado bajo la protección de Dios. Él nos va a asegurar durante la noche. Él va a traer protección y va a traer seguridad. Y la sombra también es una figura común de esa protección, de esa provisión, no solo en su hogar, sino que estamos ocultos del peligro. Estamos escondidos bajo Dios. Él se convierte en el anfitrión de su pueblo, como vimos en el Salmo 23. Él asume la responsabilidad de proveer para nosotros, de protegernos y de suplir para cada una de nuestras necesidades, mientras somos sus huéspedes en su lugar de morada. Y eso trae seguridad y confianza en este mundo lleno de tanta incertidumbre y de tantos peligros. ¿Por qué? Porque hay un lugar en el que podemos ir. Hay un lugar en el que estamos y es bajo su sombra y bajo su protección. Pero vemos otro título. Vemos otro título y esta vez vemos el nombre mismo de nuestro Dios en el versículo 2. Y podemos decir que Él también nos salva. Él es el Dios que salva, no solo nos posee, no solamente nos sostiene, sino que Él nos salva en todo el sentido de la palabra. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien yo confío. Y aquí encontramos el nombre Señor, que es el nombre Jehová. Jehová, el nombre del pacto de nuestro Dios. Aquí está ese nombre que Dios ha revelado especial y de manera directa a su pueblo. Jehová es el Dios del pacto, el Dios que salva. Este es el nombre que enfatiza la relación especial de Dios con su pueblo. Un nombre que nos asegura que Él nunca nos abandonará, que siempre cumplirá sus promesas. Es un título, un nombre que nos recuerda su compromiso de ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro protector en todo momento. ¿Verdad? Él no es un Dios lejano. Él es nuestro Dios, cercano y fiel a su pueblo. ¿Verdad? Y este pasaje nos lleva a reflexionar en el carácter y las promesas de Dios como base de nuestra confianza. ¿Verdad? Si reconocemos, como hemos dicho, que Él es nuestro dueño,
si reconocemos que Él es nuestro sustentador, si reconocemos ahora que es nuestro Salvador, entonces podemos encontrar descanso y podemos encontrar seguridad en su presencia. ¿Verdad? Todas estas cosas no son conceptos abstractos, no es doctrina, no es teología, es una realidad práctica y viviente para aquellos que confían en Dios. El salmista aquí nos está llamando a experimentar la paz y la seguridad que proviene de morar en el lugar secreto del Altísimo. El salmista nos está llamando a confiar plenamente en el Todopoderoso que nos cuida. El salmista nos está llamando a regocijarnos en el Señor que nos salva. Mientras vivimos en este mundo lleno de caos, lleno de incertidumbre, podemos tener la certeza de que Él es un Dios fiel, de que Él es un Dios suficiente, que en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos para enfrentar las pruebas y los desafíos de esta vida. Es el Dios que guarda el pacto, el Dios que hace el pacto, ¿verdad? Nota la expresión personal cuando dice el salmista: diré yo al Señor. ¿Qué le dirás al Señor? Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien yo confío, o sea, podemos decir. ¿Verdad? No es solamente una teoría, no es solamente doctrina. El salmista, en esta gran expresión personal de fe, está diciendo que es una realidad personal. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi Dios, mi Salvador. No es un refugio, no es un Salvador, es mío de manera personal. Y es cuando lo vemos de esa manera, cuando lo vemos de manera personal, que va a ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. No es algo abstracto, es algo personal. Pero es muy fácil decir que Dios es nuestro refugio, es muy fácil decir que Dios es nuestro sustentador, nuestro Salvador y nuestro protector. Pero lo importante es que podamos decirlo con convicción personal, ¿verdad? Con convicción personal. Él es mi Dios, Él es mi fortaleza, Él es mi esperanza, ¿verdad? Si realmente lo conocemos como el Dios Salvador, eso debería de reflejarse en nuestras acciones. Pero en tiempos de peligro, incertidumbre, en tiempos de inquietud, debemos saber de manera instintiva a dónde debemos de acudir. Debemos acudir a nuestro Dios. Pero incluso los animales más simples saben a dónde correr cuando hay peligro. Porque entonces muchas veces dudamos o nos dejamos llevar por las preocupaciones del mundo, ¿verdad? En lugar de dudar, deberíamos afirmar en nuestras almas que Dios es nuestro lugar seguro, que Dios es mi refugio, que Dios es mi Salvador. Y Él es capaz, ¿verdad? Si Dios no pudiera cumplir lo que promete, no tendríamos razones para confiar en Él, pero Él puede. Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él es infinitamente capaz de salvarnos y de sostenernos. ¿Verdad? Hoy cantamos, por ejemplo, sobre su poder. Pero, ¿verdad? Y esas verdades no solamente deben llegar para nuestros oídos, sino también a nuestro corazón. Él es capaz porque Él es Dios. Él es capaz porque Él es el Creador de todas las cosas. Él nunca nos fallará. Y por eso podemos confiar en su cuidado, en su provisión, en su salvación, y Él es digno de nuestra fe. ¿Verdad? Moisés habló de este Dios eterno, cuyos brazos omnipotentes nos sostienen. Los brazos, siempre que leemos sobre los brazos de Dios en la Escritura, es un símbolo de fortaleza. Son sus brazos los que cargan nuestro peso, ¿verdad? Porque nuestra fuerza es limitada. Los brazos de Dios son eternos, los brazos de Dios son poderosos, son capaces de sostenernos en cualquier circunstancia. Por eso confiamos y por eso podemos encontrar en Dios refugio y seguridad. En este mundo solo vamos a encontrar peligros, dificultades que no debemos ignorar, que no existen, pero aunque no sepamos lo que vendrá, lo que sí sabemos es quién es Dios.
Lo que sí sabemos es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nuestro desafío es creer lo que sabemos. Es descansar en su verdad y disfrutar en su presencia. Él es entonces nuestra cordura. Y porque Él es fiel, todo estará bien. Pero en segundo lugar, podemos decir que su providencia es nuestra protección. Su providencia es nuestra protección. Eso lo encontramos en los versículos 3 al 13, donde vemos que nuestro Dios no es un Dios pasivo, no es un Dios que está allí sentado sin hacer nada. La pasividad es imposible en relación con nuestro Dios. Él está obrando activamente a través de su providencia, dirigiendo todas las cosas en este mundo para llevar a cabo el fin que Él desea. ¿Verdad? Y no siempre entendemos, no siempre podemos entender cómo es que su providencia actúa para lograr el fin que Él desea. Pero sí podemos saber que todo lo que obra conforme a su voluntad, cumpliendo su propósito eterno y divino en todo lo que sucede en este mundo que le pertenece. Por eso su providencia es nuestra protección. Y este texto nos revela que su protección lo abarca absolutamente todo. Su protección lo abarca todo, ¿verdad? En los versículos 3 y 4 dice: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. ¿Verdad? Nada está excluido aquí. Nada queda expuesto para aquellos que están en el asilo del Altísimo. Nada realmente expuesto a los peligros de este mundo. No hay nada que nos pueda hacer daño de manera espiritual. El énfasis en el versículo 3 está en las amenazas externas, en las amenazas humanas, en las espirituales. La protección contra todo aquello que viene de afuera. La imagen del lazo del cazador aquí representa como una red que está lista para atraparnos, frecuentemente llena de cebos para atraernos, ¿verdad? Las tentaciones, las trampas, los elementos seductores que nos rodean. Dios nos libra de estas cosas. Dios nos libra de la pestilencia destructora, dice, la pestilencia mortal, que literalmente significa el pozo de destrucción. ¿Verdad? En este mundo estamos bombardeados por el mal desde todos lados. Solamente hay que salir y nos encontramos bombardeados por seducciones, por trampas, por amenazas, por tentaciones. No siempre sabemos cómo y cuándo se presentan, pero están allí. Están allí. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él nos librará. ¿Verdad? Esta es la oración que Cristo nos enseñó cuando nos dijo: líbranos del mal. Líbranos del mal. Nos enfrentamos a tentaciones, nos enfrentamos a pruebas, nos enfrentamos a peligros, pero la providencia de Dios está allí para librarnos de cada uno. Y luego tenemos otra imagen que es hermosa, en el versículo 4, donde vemos su cuidado amoroso. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. ¿Verdad? Aunque seamos como pequeños y débiles pajarillos, susceptibles a las trampas que nos rodean. ¿Y cuán débil es un pajarillo? Él nos cubre con sus alas. Como la gallina cubre sus polluelos, así nos cubre Dios. Tenemos una imagen de seguridad y de consuelo que nos llama a buscar refugio bajo sus alas, donde encontramos protección mientras Él es quien se expone, por así decirlo, al peligro por nosotros. Y al final del versículo 4 la imagen cambia, pero la verdad permanece, donde dice: escudo y baluarte es su fidelidad. ¿Qué hace el escudo? Cubre las partes vulnerables del cuerpo.
Y el muro, el baluarte, también protege sobre los peligros. Entonces, de cualquier manera, estamos rodeados por la protección del Señor. ¿Verdad? Él nos protege en cada aspecto de nuestras vidas. Pero también, a pesar de todo lo que vimos y de lo hermoso que es, también disfrutamos de su seguridad a través de los agentes de su providencia. ¿Quiénes son sus agentes de su providencia? Eso lo vemos en los versículos 11 al 12. 11 al 12. Pues Él dará órdenes. ¿A quiénes? A sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Wow! Literalmente está diciendo, Él manda a sus ángeles por nosotros. ¿Verdad? Estos seres espirituales, que son los agentes de la providencia divina, son siervos de Dios que cumplen su voluntad, ministrándonos y protegiéndonos. Son seres sobrenaturales y espirituales que operan fuera de nuestra vista, pero que sin embargo trabajan para nuestro bienestar. Y aunque no entendamos cómo funcionan o cómo operan estos agentes, no podemos negar que hay un mundo espiritual activo, más allá de nuestra propia percepción. Es un mundo que trabaja para nuestro bien bajo la dirección de Dios. Y eso también causa seguridad y confianza. Entonces vemos que la providencia de Dios en nuestra seguridad y en nuestra protección lo abarca todo. Lo abarca todo. Pero además de que lo abarca todo, es personal. Es personal. Versículos 7 y 8. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. ¡Wow! Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. ¿Verdad? Aquí tenemos que la protección de Dios es exclusiva. Incluso cuando vemos a otros caer, nuestra defensa está asegurada. ¿Verdad? Este texto revela tanto la bondad como la severidad de Dios. La bondad hacia su pueblo y la severidad hacia los impíos. ¿Verdad? Por eso no debemos juzgar solo por lo que vemos. ¿Verdad? Aunque pueda parecer que el pueblo de Dios cae, aunque pueda parecer que el pueblo de Dios está mal, esto no significa que Dios no esté cumpliendo su propósito. ¿Verdad? No estamos exentos de la presencia del peligro, pero incluso en medio del peligro podemos tener la confianza de que estamos seguros en los brazos de Dios, en el amor de Dios. Y finalmente, esta protección exige una respuesta. La protección de Dios exige una respuesta. El versículo 5 nos llama a no tener miedo. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Versículo 6, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Pero no debemos temer a esas cosas. Y este es el llamado a una respuesta de fe. Debemos tener fe. Y no es una respuesta basada en lo que vemos, porque lo que vemos a lo mejor no es muy alentador. Cuando miramos las noticias hay muchas razones para temer. Estos son tiempos aterradores, llenos de peligro. Solamente yo oigo lo que pasa en las escuelas. Cómo entra alguien a disparar y a matar niños. Y eso aterra. Estamos llenos de peligro, fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento. Pero el mandato de Dios sigue siendo claro. No temas. No temas. Y no podemos negar la realidad de los peligros, pero tampoco debemos olvidar que en medio de ellos Dios nos protege.
Dios nos protege. Su providencia es nuestra protección. El peligro, claro que está presente, pero lo que debe de gobernar nuestra vida, lo que debe de gobernar nuestros espíritus y nuestras actitudes, no es lo que está allá afuera, es lo que Dios nos ha dicho. Son sus promesas. Y desde el principio debemos de reconocer que temer algo es inevitable. Temer algo es inevitable. Es imposible vivir sin temer algo. Por eso la Biblia nos dice que debemos temer ¿a quién? A Dios. Es a Dios a quien debemos temer. La única forma en la que puedo no temer todo lo que ocurre por la mañana, todo lo que ocurre por el mediodía, todo lo que ocurre por la noche, es tener un temor reverente al Señor. ¿Verdad? Cuando tememos algo, es porque estamos conscientes de la realidad de aquello que tememos. Igual es con Dios. Cuando tememos a Dios es porque estamos conscientes de su presencia. Estamos conscientes de que Él está con nosotros. Y si puedo vivir con la constante conciencia de Dios y ser más consciente de su realidad que de cualquier otra cosa en este mundo, eso ciertamente va a fortalecer mi fe. Eso va a fortalecer mi fe. Y esa fe es la expresión de no temer. De no temer lo que esté allá afuera, ¿verdad? No temer no es solamente un sentimiento, sino es un ejercicio de la fe. Y la fe nunca es un pensamiento ilusorio o un acto de cruzar los dedos esperando que todo salga bien. La fe no es decir, eso siempre le pasa a otros, pero no a mí. No. La fe tiene siempre un fundamento sólido. El valor de la fe proviene del objeto siempre de esa fe. Y el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Es donde depositamos nuestra fe. En ese Dios altísimo, en ese Dios sustentador, en ese Dios salvador, en ese Dios que es capaz de hacer todo según su providencia para protegernos. Y si mi corazón está entonces abrumado por la realidad de Dios, entonces no temeré y sabré cómo responder correctamente en los días del peligro. Y esa fe da paso a la valentía, ¿verdad? Esa fe da paso a la valentía. Versículo 13 dice, sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro del león y la serpiente. ¿Verdad? Está hablando de una valentía activa. Es una fe que genera acción, que genera confianza, que nos capacita para servir y para ministrar en este mundo. Si Dios nos posee, si Dios nos gobierna, si estamos en Cristo, pregunto, ¿cuál es la peor cosa que nos puede pasar? Lo peor que podría pasar no es, según los estándares de este mundo, sería dejar este mundo. Pero dejar este mundo no es otra cosa que ser transferidos a la presencia de Dios y a la vida eterna. Y la tercera y última cosa, breve, es que su promesa es nuestra esperanza. Su promesa es nuestra esperanza. Ahora, primero en este punto tenemos la promesa de un amor mutuo. Dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré. ¿Por qué? Porque ha conocido mi nombre. Este es un amor que responde. El Señor dice, porque en mí ha puesto su amor. Es una palabra que nos dice que Él responde también a nuestro amor. La promesa del Señor es siempre que si nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros. Y el Señor nos dice, porque éste se acerca a mí, porque éste se aferra a mí, entonces yo lo libraré, lo traeré hacia mí mismo y lo exaltaré. ¿Verdad? Eso significa ser llevado a la misma presencia de Dios, elevado por encima del pecado, por encima de la tristeza, por encima de las trampas, por encima de los temores de este mundo.
Dios promete aquí un amor mutuo y un amor recíproco. Y en el versículo 15 encontramos la promesa de su presencia. Dice, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Aquí está la promesa de su presencia. No se nos promete que no habrá problemas. No se nos promete que no pasaremos por peligros. Pero sí se nos promete su presencia y que Él nos responderá. Él dice, con Él estaré en la angustia. Con Él estaré en la angustia. Y eso es causa de gozo y de felicidad. Y finalmente encontramos la promesa de satisfacción. Versículo 16. Dice, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. No hay decepción aquí posible. El Señor nos promete estar en su presencia y ser recipientes de su salvación. Entonces estas palabras, este salmo, es un consuelo para nosotros. Vivimos días difíciles, vivimos días inciertos, vivimos días peligrosos, días aterradores, pero Dios es un auxilio siempre presente en tiempos de angustia. Y la pregunta es, ¿creemos esto? ¿Podemos realmente en lo más profundo de nuestro corazón creerlo? Y no solamente creerlo, disfrutarlo. Disfrutarlo y experimentarlo. Cuando lleguen los problemas, experimentar la paz en Dios. El amor de Dios, su presencia y la satisfacción que encontramos en Él son realidades que nos sostienen en este mundo lleno de pruebas y llenos de peligros. Y la promesa más gloriosa que encontramos en este pasaje es que Dios nos hará ver su salvación en el versículo 16. Y eso lo vemos en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para librarnos del mayor peligro de todos, el pecado que nos separa de Dios. Nuestro Señor vivió una vida perfecta, enfrentó las mismas angustias y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y es en Él, es en esa salvación que encontramos el refugio eterno. La fortaleza inquebrantable y la comunión con Dios que satisface el alma para siempre. La pregunta es, ¿hemos conocido a ese Salvador? ¿Te has aferrado a Él poniendo tu confianza en su obra redentora? Ahora, en Cristo encontramos no solo refugio en este mundo, sino también refugio en una eternidad con Él. Así que estas promesas penetren nuestros corazones y nos ayuden a vivir en este mundo incierto con paz y con tranquilidad. Amén. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por este hermoso salmo que has inspirado y nos has dejado en tu palabra, Señor. Un salmo que nos inspira y nos ayuda a regocijarnos en tu protección, en tu amor, en tu cuidado, en tu salvación, Señor. Sabiendo que somos tu pueblo y que estamos protegidos en tu providencia, en tus alas y en tu sombra. Y te pedimos que este salmo se vuelva una realidad en nuestras vidas. No solamente lo leamos y sintamos algo bonito, sino que sea una realidad, una experiencia, Señor, donde lo vivamos, donde cada palabra de este salmo nos podamos identificar con lo que dice y podamos decir, ese soy yo. Ayúdanos a vivir de manera tranquila, en paz. Ayúdanos a no ver los peligros de este mundo y que eso nos cause dudas o temores, sino que nuestro temor siempre esté dirigido a ti, Señor, y que nuestra confianza y seguridad también estén dirigidos a tus promesas
y en lo que tú, Señor, eres para nosotros. Que cada uno de estos títulos y nombres tuyos que hemos visto se hagan realidad también en nuestras vidas y podamos conocerte cada vez más, más y más. Yo te pido, Padre, si hay alguien aquí presente que todavía no te conozca de esta manera, que hoy sea ese día de salvación para él o para ella. Que tu Espíritu Santo, Padre, lo convenza de pecado y que hoy tenga fe y arrepentimiento para vida. Y al salir hoy de este lugar, Señor, llévanos con bien, protégenos en tu cuidado especial y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y sea para tu honra. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.